Saludos, martes 16 de enero. ¿Estamos en qué país, señor José Luis? Venezuela. ¿En qué ciudad? Caracas. Sí, bueno, porque hay una gente que se pierde y cree que nosotros, claro, salimos de Miami, en CONCAF. Que vive en otro mundo, quieres decir tú. ¿Ah? ¿Tú quieres decir que vive en otro mundo? No, hay gente que cree que nosotros estamos en Miami. Yo digo, mire, estamos en Caracas. No, ellos están en Miami. Como salen en el venezolano, están en Miami. Ah, ok. Sí, durante la campaña me decían, ¿cómo va a ser candidato él si él vive en Miami? Qué buena cosa, qué buen favor te hicieron. Sí, ¿tú Te crees? cambiaron de ciudad. A mí me gusta Miami. No, es una ciudad muy bella y además con muchísimo confort, con muchísimos lugares, pero que pongan un candidato de Baruta a vivir en Miami no es bueno para el candidato. No, pero además los que me pusieron a Miami eran los de la oposición, los aliados, pues. Sí, los aliados entre comillas. Bueno, tú también fuiste candidato. Sí, ¿Cómo como son no. los aliados? Sí, sí. Los aliados son Las cuñas del mismo palo, mejor dicho. Los aliados son casi que unos enemigos gratuitos. Sí, cómo no. Cosa que por ahí hay que hacer una reflexión importante sobre el tema de la unidad, porque vienen las elecciones presidenciales. Ya Maduro, ayer dijo, dijo, la oposición lo que está armando una bulla ahí para salirse de las elecciones. Bueno, fíjate, sobre ese tema vale la pena comentar dos cosas. En primer lugar, Maduro no puede convertirse en vocero nuestro, ni tiene por qué ser creíble para nadie, porque él es nuestro adversario. No, tú no conoces a nuestro público. Bueno. Reverón salió diciendo, y vamos a entrar en el tema. Ok, pero déjame terminar la idea. Entonces, Maduro no puede ser el vocero nuestro, y la gente no puede asumir como verdad lo que Maduro diga, porque Maduro está jugando los intereses de quedarse, de perpetuarse hasta el 2000 siempre en el gobierno. Pero ven acá, ya, te voy a interrumpir porque Sí, Maduro lo vamos a dejarlo porque el tema hoy es Oscar Pérez. Fíjate, Reverol sale diciendo que CNN y la oposición le dieron los datos donde estaba. Bueno, yo te voy a decir. Ahora, hay gente que cree, yo leo en Twitter, sí, es que los de la MUS son unos traidores, se ve que Oscar Pérez les hacía sombra, entonces los destruyeron, los delataron. Hay gente que le cree el gobierno a la campaña, chicos. Bueno, desafortunadamente eso pasa con algunos sectores de ingenuos y de muy viscerales y de algunos lobos con piel de oveja que son colaboracionistas con discursos radicales, porque tenemos en las dos categorías. Y eso hay que asumirlo. Colaboracionista con discurso, si no lo sabía. Bueno, por otro lado, hace 18 o 19 horas, yo escribí en mi Twitter, y lo pueden buscar, @José el gobierno va a inventar un show para desvirtuar la masacre del Junquito y el crimen de Oscar Pérez. Ya arrancó el primer capítulo del show, de autoría G2 cubano, la versión oficial que nos está dando el ministro Néstor Reverol. El ministro Reverol dice que CNN la triangularon vía satélite para determinar el lugar. Si triangulaste para determinar el lugar, ¿para qué necesitas la confesión de nadie? Primera cosa. Segundo, si hay alguien que confesó, el que converse con un ministro del Interior y no sepa que tiene una grabadora en el bolsillo, no sabe en qué mundo vive. Y más si el ministro es militar. ¿Dónde está la prueba, Reverol? Preséntala. No te pongas a hacer acusaciones corporativas. Presenta la prueba de quién te dijo dónde está Oscar Pérez y resolvemos esa duda, porque yo no te creo. Creo que eres un farsante y un mentiroso. Ahora, yo tengo muchas preguntas para Reverol. Por ejemplo, ¿qué hacía Vázquez, el colectivo del 23 de enero, en esa operación militar y policial que era supuestamente para detener a Oscar Pérez? ¿Qué hacía él ahí? ¿Qué hacía él allí? Un hombre ligado... Porque aparece muerto y desnudo. Un hombre ligado a Diosdado Cabello y a Freddy Bernal, pero además un hombre que ellos identifican públicamente como funcionario policial. Y yo pregunto, y esta pregunta es para Reverol, un sujeto que tiene 6 investigaciones penales sobre crímenes y sobre hechos punibles, ¿puede ser funcionario de la policía? ¿Qué hace ahí? ¿O no es funcionario policial y estaba en la operación? ¿Qué hacía en la operación? ¿Lo mandó Diosdado? ¿Lo mandó Freddy Bernal? ¿Qué rol fue a cumplir? ¿Quién asesinó a Keiber Vázquez? Porque él aparece con un tiro de arma larga en el pecho. No, y además... Entonces, hay muchas interrogantes. Pero hay una interrogante. Hay muchas interrogantes sobre esto. Fíjate, nosotros vimos... Y no hay una versión seria, y la de Reverol no es nada confiable. Mira, nosotros vimos a Oscar Pérez y a su equipo ahí diciendo, mira, nos rendimos. Ya está, díganle que no nos maten. Y aparecen muertos todos. Hay un señor además con una bazuca
que le dispara. Sí, hay un video que demuestra excesiva actuación una acción desproporcionada de la fuerza. ¿Tú te acuerdas que eso es el mismo agente del gobierno de la calada de Cantaura, de todo? Bueno, pero fíjate el doble discurso del gobierno. Por eso yo no entiendo a quien le crea al gobierno. Por una parte, el gobierno pretende estigmatizar a Óscar Pérez como un terrorista. Óscar Pérez participó en 2 acciones cuyo compromiso él mismo asumió de manera valiente y clara. Sobrevolar en un helicóptero algunas edificaciones del poder, Miraflores, el TCJ, etcétera, y desapareció. Luego participó en la sustracción de unas armas en un comando, pero en ninguna de las 2 acciones hay heridos, hay agredidos, hay muertos de Óscar Pérez. Entonces, ese es un terrorista sui generis. Es decir, no puedes acusar de terrorista a alguien que no ha sido calificado como terrorista, ni destruye, ni mata, que no hizo nada, que no mató a nadie, que no asesinó a nadie, como tú lo calificas de terrorista. Por otro lado, cuando Óscar Pérez es capturado, es cercado en la casa del Junquito, él optó por grabar un video y enviarlo a las redes diciendo: estoy dispuesto a entregarme, estamos dispuestos a entregarnos, no nos maten. ¿Te apareció? Yo no si sé tú si estás interesado, y que tiene un tiro en la frente. Tiene un tiro en la cabeza, tiene un tiro en la cabeza. Yo tengo una foto de primera mano que me enviaron y la puse a rodar donde tiene un tiro en la frente. O sea, ¿tú crees que fue ajusticiado? Sí, absolutamente. Absolutamente. La Asamblea nombró una comisión para investigarlo. Sí. ¿Tú estás en la comisión? Sí, yo estoy en la comisión. Yo estoy en la comisión y estamos trabajando ya desde el mismo instante en que la Asamblea tomó la decisión hace unas horas, y desde antes estábamos trabajando el tema. Óscar Pérez fue ajusticiado, violando toda la normativa legal, constitucional de Venezuela y todos los tratados de derechos humanos del mundo y de la historia. En Venezuela no hay pena de muerte desde 1874. ¿Cómo el gobierno asume ejecutar a un ciudadano y a un grupo de acompañantes? Algunos de ellos quizás estarían comprometidos en las acciones de Óscar Pérez. 7 personas. Otras personas quizás solo estaban presentes en la casa. De pronto alguien estaba allí para cocinarles, para auxiliarlos, para apoyarlos. No tienes nada de qué culparlos, y sin embargo todos fueron asesinados. Frente a ese hecho también se han desarrollado un conjunto de hipótesis, un conjunto de rumores y un conjunto de preocupaciones. Por ejemplo, se habló de que iban a cremar el cuerpo de Óscar Pérez. Sí, que no se lo iban a la familia, sino después. Sí. Nosotros fuimos a la medicatura, a la morgue de Bellomonte, solicitamos una conversación con las autoridades. ¿Los atendieron? Nos atendieron. Nos íbamos preparados para conseguirnos un cerco militar, que no nos atendieran, como ocurre muchas veces en el SEBIN, pero nos atendieron. Y quiero decirlo porque a mí, yo soy un hombre apegado a la verdad, nos atendieron con respeto, además, los funcionarios que nos atendieron. Un coronel que está dirigiendo allí y unos médicos que lo acompañaban nos atendieron con respeto, respondieron a las preguntas que les hicimos, nos dijeron que no había ninguna orden para cremarlo, lo cual nos parece importante. O sea, desmintieron la versión de cremarlo. Quédate ahí en el desmentido. Vamos a ir al corte y ya regresamos con José Luis Pirela, diputado de la Asamblea Nacional, sobre el caso de Óscar Pérez. Después nos vamos a meter en todas las implicaciones que este caso ha puesto en evidencia. Seguimos aquí en nuestro programa Kikosis, que se puede ver en Kikosis TV, en nuestro canal en YouTube, en nuestras redes, por supuesto, @KikoBautista, y también allá en Miami, donde salimos en el venezolano.tv.com. Saludos a Carla y a Carlos Acosta. Carla y Carlos han estado también debatiendo todo este tema de Óscar Pérez. En Miami hay mucha preocupación, he visto los Twitter y las publicaciones, y por supuesto todo el país está conmovido, porque Óscar Pérez, al final de cuentas, es un hombre que muere por sus ideas. Sí. Nosotros somos civiles, yo no soy un hombre armado, ni creo en la lucha armada, ni nada de eso. Pero no es el método lo que está en discusión, sino la manera en que un muere. hombre que sueña con un país diferente y que asume que en sus acciones podía reanimar la voluntad de la gente, que está metida lamentablemente en un callejón de desesperanza del que tiene que salir. Porque desde la desesperanza no se construye nada. Pero ni tampoco desde una visión fatal. Pero vea, lo que hay que discutir es que un hombre que se entrega públicamente, que lo graba, que reconoce que tiene 7 personas contra 1000,
que hay ahí, colectivo, lanzabicho, armas todo. O sea que él se da cuenta porque él es al final de cuentas es un conocedor. Policía, y dice, bueno, estoy rodeado. Se rinde y aquella plomas son tantos que están desmantelando la casa. La casa la están derrumbando para que no cuenten los tiros ni haya evidencia. Sí, hay una intención de esconder el uso desproporcionado de la fuerza, que no van a poder esconderlo porque ya es un hecho notorio y comunicacional que está en las redes del mundo. Porque este no es solo un problema que ha conmovido a Venezuela, sino que también es un problema que está conmoviendo a la comunidad internacional, que está atónita frente al hecho de que una dictadura muestra el rostro de diversas maneras y que frente a un hombre que está rendido, donde están violándose todos los tratados de derechos humanos en materia planetaria, un hombre que está rendido, sencillamente hay que garantizarle su vida, respetársela y abrirle una investigación. Sobre todo, si el gobierno está diciendo que es un terrorista o que formaba parte de un plan terrorista, se supone que a un organismo que le interesa investigar, que le interesa llegar no a la punta del ovillo, sino al carreto, a la estructura, tendría el interés de tener la hacer investigación. Una preguntita como tú fuiste ayer a la morgue, ya hiciste. De indagar y de investigar. Bueno, como te decía en la morgue, nos contestaron primero, no hay una orden para cremarlo, y eso nos parece importante en medio de todo el desastre de esta tragedia. Pero sí hay algo que me preocupa. ¿Qué te preocupa? Y es que el cuerpo de Óscar Pérez y todos los demás cuerpos están a la orden de la jurisdicción militar. Y un fiscal militar, aun cuando ya les hicieron autopsia, aun cuando ya el procedimiento se cumplió. ¿Les dejaron ver los cuerpos a ustedes? No vimos los cuerpos. Yo tengo unos videos donde están los cuerpos después de ser ultimados. Algunos están publicados, otros no. Algunos se van a manejar en la comisión. Pero está en jurisdicción militar. Colocar a Óscar Pérez en jurisdicción militar y colocar la investigación en jurisdicción militar y no en la justicia penal ordinaria como corresponde, porque se trata de un civil, es una forma de restringir la investigación y de evitar y colocar alcabalas en la investigación para decirte, no, eso está en jurisdicción militar, eso es sumario militar, y por esa vía tratan de cerrar algunas respuestas. Ahora, los colectivos que fueron asesinados, que también es un hecho lamentable porque son seres humanos, sí los entregaron a sus familiares. Entonces, ¿por qué hay una diferenciación en el trato de los cadáveres? Unos están en jurisdicción militar y otros los entregaron. ¿Verdad? O sea, eso llama poderosamente la atención. Hay unos que tienen unos privilegios y los otros no. Privilegios incluso después de muerto. Sí. ¿No? Pero hay que preguntarle a Reverol. No, y que la justicia es igual para todo el mundo. Bueno, teóricamente y constitucionalmente, pero como en este país no hay igualdad, en este país no hay institución, en este país no hay Estado de Derecho. Ahora, el gobierno dice que el grupo de Óscar Pérez respondió a la presencia policial con disparos, que eso se pudo comprobar. ¿Qué le dijeron de eso? Mira, eso forma parte de la investigación. Ahora, si tú tienes a alguien que dice estamos dispuestos a entregarnos, ¿por qué no utilizar? Yo he participado en entregas y en entregas de delincuentes peligrosos. Yo recuerdo cuando se metió Milton Churio, un peligroso ampón del Zulia, en la casa, frente a la casa del alcalde de Maracaibo, Fernando Chumaceiro, y nosotros acudimos a la ventana a negociar la entrega. ¿Tú eras diputado? ¿Qué eras en esa época? En esa época era funcionario de la gobernación del Zulia, era director de la Secretaría de Gobierno, y acudimos, y por una ventana negociando con él pidió garantías, nadie le disparó, la casa estaba rodeada en la urbanización La Virginia, una urbanización clase media alta de Maracaibo. Milton Churio tenía una cadena de granadas colocada en la cintura y otra en el cuello. Por si acaso vuela todo. Y bueno, se crearon condiciones con él en la negociación. Nosotros fuimos 3 personas a conversar con él, el gobernador, el director de seguridad y yo, conversamos con él pidió unos fiscales, los trajimos, él pidió presencia de los medios de comunicación, los trajimos, él pidió un transporte solo para trasladarse, los trajimos, y el hombre se entregó, se le garantizó su vida
y fue trasladado de nuevo a la cárcel. Es parte de la actuación policial de la negociación. Esa es parte de una negociación de entrega y de una metodología sana normal en cualquier parte del mundo en el que a una instancia de gobierno le corresponde negociar la entrega de alguien a quien está buscando para capturarlo porque está investigado. En este caso no ocurrió eso. En este caso se hizo un uso desproporcionado de la fuerza con lanzamientos de armas de altísimo alcance, de armas de guerra. Está el video del bazucazo. La utilización de bazucas que destruyeron paredes enteras de una casa, ¿no? En los alrededor de los cadáveres tú podías observar pedazos de paredes y escombros. Las paredes completas tiradas a punta de tiro de bazucazo. Entonces allí no había posibilidad alguna de que se pudiese producir un intercambio de disparos en condiciones de igualdad. Si el gobierno quisiera que eso quedara claro, ¿por qué no dejan las cosas allí? ¿Por qué no piden la intervención de diferentes actores de la sociedad venezolana que conocen de planimetría, que conocen de balística, que conocen desde el punto de vista técnico? ¿Por qué no utilizan el mejor organismo que tiene el gobierno del Estado venezolano en esa materia? Que están, ¿dónde están? Están en la academia y están en el cuerpo de investigaciones científicas, criminalísticas y penales, que es el 6CPC. Ajá. ¿Por qué no se utiliza eso, sino que se acude a demoler la vivienda? Para no dejar huella. ¿No? Ahora, ¿no será que el gobierno... Tú sabes que la gente siempre se sorprende porque dice, bueno, las dictaduras, pero las dictaduras se caracterizan por violar los derechos humanos delante de todo el mundo, maltratar, matar, porque además, como dependen del miedo, venden miedo. Bueno, pero es que ¿no será que al gobierno le interesa vender la idea de que el que se alce le va a ganar el mismo trato? Bueno, por supuesto. ¿Y tú crees que el formato del caos, que es un formato cubano de control político que han venido utilizando en Venezuela y que han utilizado en muchos países del mundo, no contempla esa posibilidad? Contempla la posibilidad de aterrorizar a la gente. Lo que le hicimos a Oscar Pérez es lo que le vamos a hacer a Kiko si se mete en eso, o lo que le vamos a hacer a José Luis si se mete en eso, o a cualquiera que se mete en eso. Vamos al corte y vamos a aclarar aquí porque... Bueno, estoy poniendo un ejemplo. Se trata de poner un ejemplo. Manda por el corte. Ahora, bueno, vamos a la pausa y regresamos. Seguimos con José Luis Pirela, diputado de la Asamblea Nacional, hablando del caso de Oscar Pérez. Tú sabes que yo he venido pensando que toda esta manera de actuar del gobierno para meterle miedo a la gente, porque ayer inclusive lo decíamos en el programa con Rico, hay sectores de la oposición que acusan a otros, a otra parte de la oposición de vendidos, de colaboracionistas, y dicen que los 4 meses de pelea en la calle los entregó la MUR. La MUR fue que... Y yo digo, momentico, pónganse a ver bien que los 4 meses de calle fueron derrotados a punta de tiro, a punta de violencia, a punta de muerte. Bueno, pregúntamelo a mí, que me tuve que tirar de la autopista, del puente de la autopista. Para el Guaire se tiró un grupo, yo me tiré para el otro lado, que es el elevado muy alto, porque el uso desproporcionado de bombas nos estaba asfixiando. Entonces, fíjate, yo creo que el caso de Oscar Pérez puede que produzca miedo por la exagerada actuación policial, pero produce mucha indignación. La gente dice, pero mételo en la balanza. Sí. Hay más indignación y rabia, hay más indignación y dolor. Hay más indignación y dolor que la estrategia del gobierno, que es meter a la gente en el miedo y la fatalidad. Es decir, el gobierno quiere profundizar la desesperanza y la fatalidad. Aquí no hay nada que hacer. Fíjate que Oscar Pérez, que se alzó, no puede por vía electoral y tampoco por vía de que se alce. Y yo creo que eso no es verdad. El país está a las puertas de dos posibles escenarios. O el gobierno acepta unas elecciones transparentes y libres donde la soberanía popular se exprese, o aquí va a haber una implosión social. Porque el problema, sí, pero es que el gobierno te dice candelita que se prenda, candelita que apagamos. Mentira. Pero hace poco hubo saqueos controlados. Hubo 5, sí, unos son controlados para sembrar caos, pero otros son reales. Y el caos comienza a revertirse como un boomerang para el gobierno. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que pasó en Caicara, no fue el gobierno. Lo que pasó en los puertos de Altagracia, donde el alcalde delincuente, Tiberio Bermúdez, que está allí, tenía cajas de dinero en efectivo dentro del galpón y una acumulación de 3 meses de alimentos que se las vendía a un restaurante chino
que quedaba cerca del galpón del CLAP, el pueblo le asaltó. Y ahí había chavistas de oposición y de todo el mundo saqueando ese galpón. Y luego se fueron para su casa. Pero una cosa que yo... Esas son expresiones, Kiko, del deterioro que comienza okay. a presentarse Mira, en el formato del caos. Ve lo que está ocurriendo. Tú sabes que ahora, como estamos en un país donde hay saqueo todos los días, las poblaciones que no tienen comida se ponen en las autopistas y en las carreteras y camión que saquea. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los camiones que transportan alimentos, productos, repuestos, etcétera, no están saliendo porque salen con mucho cuidado en algunas horas, etcétera. Pero no salen la mayoría. Sí, pero hay mucha restricción. Sí. Entonces, no solamente camiones, yo te puedo agregar otro ejemplo. No toda Mira, la gente entre la zona de Arapuey, tú sabes que en la Panamericana, donde hay 20 municipios donde está Trujillo, Zulia y Mérida, entre Arapuey y Nueva Bolivia, se produjeron saqueos en las fincas y sacrificaron 300 animales. ¿Tú no viste el video de la vaca, chico, que a peñonazo? Bueno, pero tú viste una. Yo te puedo contabilizar lo que los productores de la zona me dijeron. No. 300 animales de varias fincas se llevaron. ¿A peñonazo? Bueno, a peñonazo porque no eran cuatreros profesionales. Era gente del pueblo con hambre que le daba un tubazo en una pata a una vaca para que se cayera. Ahora, o que le tiraba una piedra hasta que la tumbaron y la podían sacrificar. Ya no hay abastecimiento, no por un problema de plata siquiera. Y hay un problema de plata porque el dólar hoy llegó a 191. Imagínate tú, va para 200. ¿Pero de quién es Dólar Today? ¿Ah? Bueno, ¿quién tiene dólares en Venezuela? Eso es una investigación, todo el mundo... Pero ¿quién tiene dólares en Venezuela? ¿Quién es el autor de la especulación financiera? El gobierno es el que maneja los dólares. Ah, bueno, el que maneja. Por cierto... El que maneja el estadio le pone fecha al juego. ¿Te has dado cuenta que el petróleo va subiendo? Va a subir, yo te lo dije hace tiempo aquí, busco en el archivo que te lo dije. Ahí viene subiendo, para los que dicen, no, el default, no, vean lo que está pasando. Ahora, esto es una situación, el miedo en la sociedad venezolana está generando que el dólar se dispare, que no haya abastecimiento. Lo que pasa es que si se produce una nueva bonanza en Venezuela, los venezolanos lamentablemente no la vamos a poder aprovechar. Porque ya el caos es muy grande. El caos es muy grande y el deterioro de la industria petrolera tiene hoy día la producción en 1.700.000 barriles diarios apenas. Pero bueno, acá, ¿y qué hacemos en este momento? Porque yo leí Twitter que decía Oscar Pérez es culpa de la MUP, echándole leña a la candela. Sí, ahora quien dirigió la operación es la MUP. No fue la Guardia Nacional, el SEBIN, no, Reverol y el gobierno, es la MUP. sino fue la MUP. O sea, eso es un absurdo. ¿Qué hacemos cuando la oposición está destruida? Hay que ser bien atarantado. Mira, la oposición está destruida, se odia entre ella misma, no entiende el problema de la unidad. Hay gente que no quiere votar, ahora tampoco se puede por la vía de la calle porque le caen a plomo, y eso es lo que está demostrando el gobierno. ¿Qué se hace en un momento en que el país está tan caótico y que pareciera que no hay salida? Pero que además no pareciera tampoco que hay manera de derrotar a Maduro, porque la única manera es por voto y hay gente que no quiere votar. Por supuesto que hay manera de derrotarlo. Ajá, métase ahí. Necesariamente los factores de oposición estamos obligados a refundar una instancia. Una nueva oposición. Una instancia con nuevas prácticas. Con un estilo con una distinto. Visión crítica, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo. Con una visión crítica y autocrítica. Tú no puedes fundar una MUD como esta, donde habían 15 partidos y cada vez que venía algo estelar, el G4 secuestraba la unidad y 4 partidos hacían lo que les daba la gana. Y los demás cálensela. Y los demás cálensela. Eso fue generando todo este desastre en el que estamos, ¿no? Y lo más grave en Venezuela, a mí lo que más me preocupa es la necesidad de refundar una instancia unitaria y el que exista una dirección política que le dé orientación al alto nivel de conflictividad que hay en Venezuela, al grave deterioro, y que sea capaz de presentar un programa y un candidato en un forcejeo por lograr condiciones libres para unas elecciones. Si el gobierno persiste en esa actitud, entonces el hambre, la falta de medicina, el deterioro general del país va a generar una implosión en Venezuela y entonces podemos terminar con un costo mucho más alto, pero que lo pagaremos todos. Un amigo me decía en su análisis, decía, el problema de los saqueos y la protesta que hay es que es el propio chavismo, es la gente que le ofrecieron pernil, como no se lo dieron, salieron a saquear. Son los propios chavistas, es su propio público. Es que el problema es que aquí el análisis no puede ser maniqueo. Tú no puedes pensar que porque un grupo de chavistas salió a reclamar su pernil, que tienen derecho a hacerlo, porque no son pueblos también, tienen derecho a reclamar lo que les ofrecieron y no les llevaron. Si hay un saqueo, inmediatamente en lugar de monitorear
qué ocurrió, quiénes fueron los responsables, quiénes son los autores para elaborar un criterio político, tú inmediatamente acudes a lo más cómodo. Es que si alguien dijo, no, ese es el mismo gobierno, todo el mundo repite como un loro que fue el gobierno. No, aquí hay cosas que han sido promovidas por el gobierno desde la perspectiva del caos. Pero aquí hay cosas que están promoviéndose espontáneamente como consecuencia de la necesidad. Mira, el que sale a robar ganado se lleva una cuerda, se llega con que amarrar animales. Quienes se llevaron los 300 animales en la zona del sur del lago no eran ni cuatreros, sino gente que tenía hambre. Gente que tenía hambre y que salió a buscar las vacas con una piedra, con un palo, a derribarlas hasta que logró controlar eso. ¿Por qué la oposición nueva, vieja, colaboracionistas, luchadores, no están dirigiendo este proceso de crisis, de pelea de la gente, de saqueos, de hambre? Bueno, porque no hay una dirección política en este momento, no hay una instancia unitaria. En la MUD primero se engolosinó después del 15. Después el G4 empezó a usurpar a la unidad. Y después pasó un proceso de deterioro, de errores y omisiones. Se perdió el revocatorio con tribunales que no eran competentes y la respuesta no fue contundente. No, la respuesta fue que la oposición lo vendió. Entonces, sí, pero no hubo una respuesta. Entonces, mientras tú no tengas resuelto el tema de una dirección política que sea capaz de responderle contundentemente al gobierno, como le respondimos hoy a Reverol frente a su infamia en el caso de Oscar Pérez, bueno, tú no tendrás entonces una orientación para la gente que está a la expectativa, que frente a cada hecho quiere ver a su dirigencia opinar y opinar con claridad, con contundencia y apegado a la verdad, apegado a una versión que sea creíble, que genere confianza en la población y que pueda que diga la verdad y que unifique voluntades para seguir luchando. Mira, las naciones no se suicidan. Yo sé, y todos sabemos que hay dirigentes que son blandengues, que hay dirigentes que son colaboracionistas, pero también aquí hay colaboracionistas de diverso tipo. Aquí hay gente que tiene discursos radicales, pero tú les ves 10 críticas y 9 son contra la oposición y una contra el gobierno. Entonces tú estás luchando contra ¿quién? ¿Contra la crítica, un factor de la oposición, o estás luchando contra un gobierno que te mata de hambre, que te expropió, que acabó el aparato productivo, que arruinó el país, que saqueó la divisa, que arruinó la industria petrolera? ¿Qué estamos haciendo? Te metiste en un tema que hay que matar porque se acabó el programa.